Recientemente, Internet ha estado convulsionando tras la aparición de un aparente tráiler filtrado de la película del increíble mundo de Gumball, así como un supuesto storyboard filtrado del primer episodio de Come and Learn with Phoebe. Pero, ¿qué tan reales son estas filtraciones? Acompáñame a descubrirlo. Yo soy Polaris y esto es Dark Toons. Pero para todos esos aventureros que me están escuchando, les quiero hablar sobre Honkai Star Rail, un juego RPG de fantasía espacial creado por HoYoverse, los mismos creadores de Genshin Impact. Este es un juego gratuito que está disponible en móviles, PC y muy pronto también en PlayStation. Y para que sepan, tiene una puntuación de 9 sobre 10 en IGN, ocupando el primer lugar en el ranking de descarga mundial de App Store. En Honkai Star Rail te embarcarás en una odisea galáctica de aventuras. El juego ofrece un combate táctico reimaginado y personalizable, con la posibilidad de construir equipos infinitos para adaptarte a una variedad de enemigos, entornos, personajes y mejoras. Además, cuenta con más de 20 personajes jugables con opciones de voz en inglés, japonés, coreano y chino. Y hoy les quería presentar a Jin Yuan, el nuevo personaje de 5 estrellas, uno de los 6 generales de la alianza Xianzhou, quien lidera los caballeros de la nube de Xianzhou Luofu, uno de los personajes más interesantes y complejos a pesar de su apariencia relajada. Su habilidad suprema y su excepcional daño multiobjetivo lo convierten en un personaje muy valioso, que sin duda debes tener en tu equipo de batalla. Como jugadora frecuente de Honkai, estoy emocionada de ver cómo mejorará mi estrategia de juego. Si quieren probar Honkai Star Rail y experimentar esta aventura espacial única por ustedes mismos, pueden hacerlo completamente gratis con el link en la descripción, y si utilizan mi código que aparece en pantalla, recibirán 50 Jade Estelar para mejorar su juego. No se pierdan la oportunidad y sumérjanse en este emocionante viaje a través de la galaxia. Iniciemos con Phoebe. Y es que hace casi 2 meses comenzó a circular por internet un aparente storyboard del primer episodio de la serie. Este tipo de filtraciones siempre son difíciles de verificar o desmentir, ya que los storyboards suelen estar realizados con versiones menos trabajadas del dibujo original. En el caso de esta filtración, una de las primeras cosas que me hacen dudar sobre su veracidad son las voces utilizadas en el mismo, ya que estas son exactamente las mismas que aparecen en el corto animado que fue subido al canal de Adult Swim. What's happening? It's a learning opportunity. What's happening? It's a learning opportunity. Remember, when things seem hard, it's the best time to learn. Esto es sumamente extraño, ya que por lo general los episodios oficiales de una serie no suelen contener parte del material empleado en sus pilotos. De hecho, el propio storyboard en sí no contiene ninguna escena que no hayamos visto en el propio especial del Día de los Inocentes o el piloto, lo que me lleva a pensar que quizás lo que estamos viendo tal vez no sea una filtración del primer episodio, sino un storyboard de una versión descartada del propio corto que vimos hace ya casi 2 años. Que por cierto, ya que hablamos de años, Phoebe pertenece a Adult Swim, compañía que forma parte de Warner Media, empresa que comenzó a fusionarse con Discovery a principios del año 2021 y que culminó el pasado 8 de abril de 2022. Lo que significa que, de ser cierta esta filtración y conociendo cómo funciona el mundo de la animación, en el que los proyectos deben ser aprobados con meses de antelación, tendríamos que suponer que Phoebe ha estado en producción durante la fusión, lo que no tiene mucho sentido considerando que Warner durante esta etapa pospuso, canceló e incluso eliminó proyectos completos de la faz de la Tierra para evadir impuestos.
por lo que me suena muy raro el hecho de que mantuvieran a Peevee en producción. De hecho, ahora que lo pienso, esto es algo que ya se había mencionado, y es que en su día, un familiar de Dodge Greenlee, creador del piloto, comentó a través de su cuenta de Instagram que la serie todavía no había recibido luz verde, y que quizás se podría ver algún avance en 2024. Personalmente, amo el proyecto de Peevee y estoy totalmente segura que la serie está muy lejos de ser cancelada. Creo firmemente que Warner Discovery le dará luz verde a través de Adult Swim llegado el momento correcto. Ahora, respecto a si creo o no que este storyboard sea real, la verdad es que no puedo saberlo. Pero me inclino más por pensar que tal vez no lo sea, ya que como dije antes, creo que se trata de una versión temprana de los proyectos que ya vimos. Ahora, respecto a la película del increíble mundo de Gumball, sí que tenemos mucho de qué hablar. Y es que el pasado 27 de marzo de 2023 se subió un supuesto tráiler de la película de Gumball al canal de E. Slater. El mismo comienza con una animación pedorra de Gumball y Darwin hablando sobre la película. Luego se alejan para revelarnos una muy convincente animación de Gumball y Darwin con las voces originales, confirmando que no va a haber una película de Gumball. No! There is no Gumball movie! Don't believe anything this guy says, he's British! Esperábamos por parte. Primero que todo y antes que nada, de manera oficial, se sabe que el proyecto de la película de Gumball fue cancelado para dar paso a una 7ª temporada. Noticia que ya cubrimos en el canal y que pueden ver en las tarjetas de información. Entonces, ¿qué es este tráiler? Si me lo preguntan a mí, es una muy convincente animación hecha por fans. Verán, una de las cosas que se dicen para dar veracidad a este tráiler es que la animación es idéntica al original. Y sí, pero como ya explicó en su momento el canal de mi colega Bales Kibum, link en la descripción, mucha de la base de la animación de este tráiler toma referencia de otros episodios. Pero si eso no les basta, junto con el canal de Bale, les dejo un video donde Oyogador Animator hace una reanimación con el estilo de la serie, sin ser un animador de la misma. Y es que sí, la animación de Gumball llega a ser increíble por momentos, pero en los instantes de quietud, esta puede llegar a ser replicable con conocimientos básicos de animación. Que si nos fijamos en el mundo indie, no es como que falten animadores de gran nivel que no pertenecen a las grandes casas productoras, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las voces? Estas sin duda parecen ser las voces originales de Gumball y Darwin, ¿verdad? Si bien siento que se pueden parecer mucho, la verdad es que nada nos garantiza que lo sean, ya que existen actores de doblaje independiente y fandubers talentosos que son perfectamente capaces de replicar una voz. Si no me creen, pregúntele a Imitan Dub, que por su culpa ya no sé qué es real o no. Que hablando de ser real o no, el canal en el que está subido este video lleva años haciendo contenido falso sobre Gumball para llamar la atención. El mismo se autoinserciona en el tráiler y además no ha sido tumbado el video. Si fuese real, Cartoon Network ya habría destruido el video junto con ese canal. Créanme, tengo experiencia, casi pierdo mi cuenta de Twitter por mostrarles el tráiler de Unicorn Warriors antes de su salida oficial. Por cierto, síganme en Twitter, está bien bueno. Ahora, ¿esto significa que no tendremos una película de Gumball y que la vida es horrible y nada tiene sentido? Sí. Pues la verdad es que a pesar de que considero que el tráiler es falso, técnicamente sí tendremos una película de Gumball. Y es que varias personas que están trabajando en la nueva temporada de la serie han dejado entrever que el argumento que se iba a usar para la película será usado para la nueva temporada. Es decir, que la futura 7ª temporada de Gumball en esencia será lo que iba a ser la película, pero más largo.
Por lo que deberíamos estar emocionados al saber que tendremos mucho más de Gumball para ver en el futuro, y que esperemos que lo antes posible también nos confirmen a Pibi. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como PolarisM76, tanto en Twitter como en Instagram. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.